pasar 2 horas cocinando para comerlo todo en 10 minutos y luego pasarme la siguiente hora lavando todos los platos. Es que siento que no me lo merezco. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Amante, Crimen, bla, bla, bla. Inserta aquí una broma graciosa sobre el podcast o llamando Stuart Little a Coral. Muy desganado te veo hoy. ¿Pasó algo? Es que estoy un poco como de bajona, la verdad, no te voy a mentir. Porque siento como que estamos perdiendo nuestra esencia. ¿Por qué lo dices? Pues por ejemplo, como que antes no nos cortábamos tanto haciendo comentarios. Hace una semana dijiste sobre un caso, espero que no le hicieran love bombing literal, refiriéndote a que no bombardearan a una persona. Bueno, pero perdimos expresiones muy nuestras como V mayúscula. A ver, eso lo hacíamos para que no nos censurara YouTube y nos dimos cuenta de que no tenía mucho sentido decir que a alguien le hicieran V mayúscula, pero justo después decir y le cortaron el brazo derecho con una sierra de calar. Ya, bueno, eso es verdad, pero como que ahora nos tomamos todo mucho más en serio y damos datos rigurosos. Bueno, en realidad no hace ni 3 capítulos que dije que un culturista tomaba queratina por las mañanas en vez de creatina. ¡Wow! ¡Qué maravilla ese momento! Pero en realidad, ¿por qué ya no decimos que la gente vive su verdad? ¿Acaso nuestros protagonistas ahora viven su mentira? Eso solo lo hiciste tú cuando en el instituto saliste 2 años con una chica. ¡Qué ataque más gratuito! Veo que esto nos lo estamos llevando al terreno personal, así que empecemos ya. ¿Dije mentira alguna? No, eso también es verdad que no has dicho, pero no pasa nada. Empiezas tú, es tu momento, tu lugar. Ya, este caso muy fuerte. Que por cierto, hoy tenemos el neón azulito. Bueno, sí, pues porque dependiendo del día vamos a tenerlo de un color. Hoy yo me siento muy azul, la verdad. Un día Hoy nos lluvioso. sentimos azul. Sí, seguramente la mayoría de días va a estar azul. Rojo, yo creo que solo lo vamos a poner cuando nos sintamos un poco pequeñas concubinas. Y como que depende del día. Sí. Tú te sientes muy pequeña concubina muchas veces. No, pero vale. Vamos a empezar. Que es mi momento. Vale. Isaquín Johnson es nuestro protagonista de hoy. Es un Isaac pequeñito. Isaquín, sí. Tan pequeño. Sí. Él nació en 1978 en Suecia. Estamos en un caso sueco. ¿Tachado Suecia del Crimimundi? Sí. Que tú nunca tachas países del Crimimundi. Nunca. Y luego la gente nos lo comenta, ¿eh? Ya. Hubo como 5 personas que lo comentaron. Bueno, el caso es que se mudó a Basteras, no sé cómo se dice, a la edad de 2 años. Él era muy rebelde desde pequeñito. Se pasaba dentro y fuera de las instituciones de menores todo el tiempo. Y como era tan problemático, tenía que estar todo el tiempo bajo tutela. Y aquí conoció a una chica... ¿Bajo tu tela? Sí, justo. El caso es que conoció a una chica cuando tenía 16 años que vivía en esta misma ciudad. Y él, la verdad, era un liante. ¿Puedes volver a repetir el nombre de la ciudad, por favor? Es que no me... No. Él era un liante, bebía muchísimo alcohol y se drogaba. Y la chica, cuando lo conoció, sabía realmente cómo era su vida, porque se veía venir, ¿no? Esta clase de gente, esta clase de chusma, a veces no disimula. A ver, digo chusma porque no es que Por solo lo que va a tuvieras... hacer en el futuro. Sí y no. No quiero adelantar nada. Vale. Pero, bueno, es que vais a ver que era chusma todo el rato. Vale. Pero no porque tuviese un problema con el alcohol o las drogas, sino que él era chusma. Era chusma. Todo el rato. Y lo vais a ver, o sea, como que no disimuló en ningún momento. Vale. Como que hay gente que disimula, él no. ¿Lo chusmoso que es? Él no se molestó en eso. Ya. Claro. Y eso, pues que se portaba fatal todo el rato, buscaba problemas. Y supongo que ella pensó, el chico malo me traerá líos, es perfecto. Sí, eso sueles pensarlo tú, ¿eh? Bueno, no. Y nunca aciertas, ¿eh? Fíjate tú. No acierto nada. Nada. Bueno, dejemos mi vida aparte. En realidad la chica estaba enamoradísima de él y tenía un poco el síndrome de la salvadora, porque pensaba que cuidándolo y protegiéndolo podría sacarlo de la mala vida que llevaba. Según escuché, lo que le gustó a esta chica de él fue como la personalidad que tenía. Tenía una personalidad muy, muy carismática. Vale. Era gracioso, era divertido, te lo pasabas bien con él.
Además, con las chicas era como muy buen conquistador. Es que no hay nada como ser divertido. Sí, es verdad, eso gana todos es que los puedes puntos. ser la persona más fea de la faz de la tierra. Que como seas divertido. Sobre todo siendo chico. Sí. A mí ya me tienes el corazón ganado, como seas divertido. Sí, se fijan en eso. No, y las chicas, claro, tienen el estándar de diversión muy alto, porque la verdad es que todas sois divertidísimas. Eso es verdad. Pero claro, encuentras un chico divertido, 1 de cada 10. Bueno, el caso es que él también sabía cómo regalarle a las chicas el oído. Realmente podía tener a la que quisiera si se lo proponía. Tenía como un don de conquistar. Era súper encantador y a la mayoría de chicas, pues como que se enamoraban de él sin casi hacer nada. Hay gente que es así, como que tiene labia, tiene encanto y ya puede ser la persona más fea del mundo que tú sabes cómo conquistar. Sí, tú sabes camelar. Existen. Existe esa gente, yo la he conocido y es de lo peorcito. Ya has caído en sus redes. Y no debes caer ahí nunca. El caso, que como siempre en este tipo de historias, os diré que todo marchaba bien al principio, pero luego salió a relucir su verdadera personalidad. Porque claro, cuando estaba intentando conquistarla, todo iba bien. Pero una vez que ya fueron novios, él empezó a desaparecer, la ignoraba por completo, pero es que ella estaba pilladísima y por eso acababa aguantando todo ese desprecio y ese pasotismo de él. Pero él no se portaba bien con ella ni al principio, o sea, como muy al principio, pero enseguida dejó ver cómo era él. Ya. Por eso era chusma y por muchas más cosas. Y entre todo esto, en la relación tuvieron una súper bonita hija, a la que llamaron Jamie Lee Arrow. Súper bonita Hija. Sí. ¿Cómo sería? Ya parece buscaré. una buena definición. Ya buscaré una foto. Sí, de esa súper bonita hija. Es que voy a contar cosas de esto. Esto es un dato importante, que a lo mejor suena un poco el nombre. Súper bonita hija. No, Jamie Lee Arrow, que no sé si se lee así. No ¿Se sé. lee así? Jamie Lee Arrow. No sé sueco. Bueno, pues el caso es que era una niña rubita muy mona. Bien. Que se llamaba Jamie Lee. Sí, vamos a llamarla Jamie. Vale. Cuando Jamie tenía 3 años, su madre decidió acabar con esta relación porque dijo, mira, con una niña... No. Dije, decidió acabar con ella. No, decir, ya te vi la cara de asustado. No, decidió acabar con la relación porque dijo, mira, hay una niña de por medio y esta persona es un desastre. Como que se iba por ahí y desaparecía todo el rato. Y no le gustaba ese comportamiento a su novia. Vale. El caso es que ya no estaban juntos. Sin embargo, sí que es verdad que la niña nunca perdió la relación con su padre. Su padre seguía viéndola y pasando tiempo con ella. O sea, Isaacín. Vale, pues su madre, la verdad, no le gustaba nada que estuviese con su padre, porque no lo veía buena influencia, pero sí que es verdad que tenía la custodia compartida, así que tampoco tenía mucho que hacer. Ya. En plan, es chusma, no me gusta que esté con mi hija, ya, pero estaba atada sí, de manos. Es su padre y no puedo hacer mucho más. Isaacín en realidad era un hombre caótico. Se mudaba muchísimo, se iba de casa en casa, ningún lugar le convencía, en ningún sitio estaba a gusto del todo. Como que no permanecía mucho tiempo en el mismo sitio. Y claro, eso también es una putada teniendo una hija. Entonces, bueno. Ya. Incluso en la casa donde estaba no tenía camas de verdad, solo tenía como colchones inflables, la decoración también era súper turbia, tenía fotos de diablos, decoración extraña por el suelo y por las paredes. Ay, Dios. O sea, para que te hagas una idea de por qué era chusma realmente, porque era una persona turbia. Y claro, tú imagínate a la madre dejar a Jamie en casa de él. O sea, en realidad estar en esa casa era como estar en una peli de miedo tal cual. Y encima imagínate a esa niña súper bonita, no sé cómo la llamaste antes. Sí, no me acuerdo, pero era muy mona. Pero tú imagínate a esa niña rodeada de pósters de claro. como satánicos, claro. que cualquier niño se pondría a llorar. Sí, y encima, claro, es que tú imagínate una niña pequeñita con toda esa decoración por el así, medio. como andando por el pasillo, como... En vez de cositas de Disney, de Peppa Pig, pues ya. no. Claro. Vivía en el país de los monstruos en vez de en el país de la piruleta. Exactamente. Ya. Y además, lo peor no era que esta persona tuviese esa decoración tan llamativa, sino que esta también era un poco su personalidad. O sea, para que te pongas un poco en contexto,
Y Sakin era un hombre que estaba entero tatuado, le gustaba el mundo de los tatuajes y los piercings. O sea, no digo que a quien le gusten los tatuajes ¿Tienes tenga algún ese tipo de rollito. problema? No, pero todo Ni que tú no tuvieras 20 tatuajes. Hombre, sí, pero que era muy siniestro físicamente también. Ya, que era tipo zombie boy. Sí, bueno, a ver, tanto no, pero de ese estilo. O sea, como que tenía todo ese rollo siniestro en toda su vida. De hecho, tenía la cara casi toda tatuada. Es que es muy, muy llamativo verlo. Pondré foto. Por favor. No voy a poner foto. No, tienes que ponerla. Bueno, por favor. ya veremos. Sí. Necesito que la gente lo vea. Para Ya que me veremos. entiendan un poco. Que no significa que tengas toda la cara tatuada y que por eso tengas el Des miedo. estigma. No, porque igual tienes una personalidad que eres un bollito de canela, pero Claro. si encima eres una personalidad ya turbia, Claro, es todo es como el que contexto. toda tu imagen es turbia. Es tu personalidad, es tu vida, es tu físico, todo lo que te rodea. Ya. Para que se me entienda, que no quiero yo aquí. Ay, espero que te pongan pingando estigmatizar a por nadie. todos estos comentarios estereotipados que estás haciendo. No. Y Coral es una miniatura. En plan, que te pongan pingando. Vale, pues nada, no me importa. A él también, además, le gustaba mucho dibujar y también dibujaba pues este tipo de cosas, demonios, diablos y cosas oscuras. En realidad era un hombre que podía pasar de ser un padre súper cariñoso y divertido con sus hijos a ser una persona mala, con cero empatía. Y claro, era como si tuviese un poco dos personalidades. A veces asustaba muchísimo a su hija por ser tan imprevisible. O sea, por ejemplo, alguien hacía algo y le podía tanto hacer muchísima gracia como de pronto hacerle sacar su peor lado. Ya. Como que no sabías muy bien por dónde iba esta persona. Ya. No sabías por dónde iban los tiros con él. Y claro, eso tampoco es muy bueno. La gente impredecible... No, y sí que es verdad que una persona, en plan, que en este podcast digas de él, no sabes por dónde van los tiros. Ya. No, Ahí no, me pasé. no aventuran cosas Ya, buenas. no quise decirlo, pero puede que tenga sentido. Bueno, el caso es que hay que entender un poco esta personalidad, porque muchas veces ves a gente que tiene muchísimo carisma y no te das cuenta de que a lo mejor... Son manipuladores. Claro, Ya. un poco sí. Y a veces hacía algo muy turbio con su hija, con Jamie, porque ellos dos siempre dormían en la misma cama. Bueno, no tenía muchas camas, tenía la casa hecha un poco un desastre. Bueno, pues con 6 años más o menos, le decía a su hija a veces cuando estaban a punto de dormir: ¿qué harías si me oyeras llamarte desde la cocina y no fuera yo quien está aquí contigo? ¿Te darías la vuelta? A ver, son ¡Qué mal detalles, rollo! claro, son detalles muy turbios. La niña, ¿qué? Claro. Y además, él le regalaba figuras macabras como muñecos de vudú. Ah. Claro. Y Jamie los tenía Y todos. la niña, por fin, mi profesora de matemáticas y clavando una aguja. Y además, lo peor de todo es que Jamie, jolín, quería mucho a su padre realmente. Y tenía todos estos muñequitos, tenía como 10 muñequitos de vudú en su habitación. Me imagino, en plan, Claro. el pato Donald, Daisy, tu muñequito de vudú. Hecho por tu padre, es que claro. Ya. Y con caras demoníacas y... Como hecho de paja. Sí, Claro. es que me lo imagino Es muchísimo. muy raro, ¿no? Bueno, pues Isaquín, como te decía antes, era como un hombre con mucho encanto y muy conquistador. Y además como que le gustaban mucho a las mujeres. Se sentían muy atraídas por él. A ver, también tenía una estética como muy llamativa con todos los tatuajes. Ya. Entonces, bueno, Llamaba la atención. exacto. Entonces tuvo muchas parejas y todas eran muy buenas, muy cuidadosas con él, sabían que tenía un carácter complicado, entonces bueno, como que lo trataban con paciencia, por así decirlo. Además, estas parejas tenían un estilo más normal, no como él. No es que, simplemente, no es que tuviese muchos tatuajes, hay gente muy tatuada, pero Espero que te pongan pingando. bueno, tenía un estilo perturbador, es lo único que quiero decir. Ya. No me entiendes. Bueno, una de estas chicas se llamaba Hel Kristen y a ella la conoció como en un centro psiquiátrico. Vale. Y la relación... Un lugar más para encontrarse con alguien, la verdad. Tinder, centro psiquiátrico, Sí. no importa. ¿Hasta qué punto no es lo mismo? ¿Hasta qué punto no es mejor un centro psiquiátrico? Exactamente. Bueno, pues la relación desde el principio fue muy buena entre ellos. Se llevaban muy bien, eran como muy buenos amigos, no había nada más.
Simplemente pues que se entendían entre ellos porque habían compartido como vivencias parecidas, tenían una vida un poco complicada Ya. y se apoyaban entre ellos. Y él enseguida le presentó a su pequeña Jamie, a su hija. Y a ella le encantó esta chica, le encantó Hel. La vio una chica súper buena y súper guapa. Y su padre le dijo, mira, solo somos amigos, no te encariñes porque tampoco la vas a ver mucho más. Y a la pequeña Jamie le dio muchísima pena porque parecía una buena mujer. Como que miraba a su padre de una forma distinta que las otras chicas que había conocido. Ya. No era como si le tuviesen miedo, porque la otra gente era como que lo trataba con ese cuidado y paciencia por un poco el miedo a cómo iba a reaccionar él. Ya. Y a esta chica no le... como que lo trataba igual que ella, de una forma natural. Y no era tímida ni introvertida como sus otras novias que eran más buenecitas, más calmadas. Ya. Ella no, ella tenía como más carácter. Personalidad Sí. y tal, sí. Y eso a Jamie le encantó. El caso es que, aunque le dijo que solo iba a quedarse una vez, su padre y ella empezaron una relación. Y Jamie se puso súper contenta, la verdad, porque ya digo, Hele le había gustado mucho y le parecía como una mujer muy divertida, y se alegraba de que estuviese con su padre. Así que de ser amigos, se convirtió todo en una relación seria que duró años. Y finalmente, ella fue como una segunda madre para Jamie. Bueno, pues Isaquín seguía con su mal carácter y toda esa oscuridad que le caracterizaba, y la cosa no parecía que mejorase. Y el problema era la pequeña Jamie, porque cada vez que le tocaba pasar tiempo con su padre e ir a su casa, para ella era como vivir una película de terror. Hele y Isaquín se peleaban, se gritaban, se pegaban. O sea, al principio se llevaban muy bien como amigos, pero cuando empezó a tener confianza y a estar más tiempo juntos, todo fue a peor. Ya. Y claro, era terrible toda la escena que la niña tenía que vivir. Y Hel le decía, Isaquín me va a matar. E Isaquín le decía, te voy a matar. O Dios. sea, no era que ella se lo estuviese imaginando. Ya, no. no era broma. Claro, él la amenazaba de muerte. Y la última vez que la pequeña Jamie vio a Hele, ella le dijo, disfruta de esta comida porque será la última vez que te cocine, porque Isaquín me va a matar. Ay, Dios. O sea, Pero es ¿cómo le turbio. puedes decir eso a alguien? Ya, En plan, qué horrible me refiero. sí. Que te pase a eso, ¿sabes? Como que tú te lo Que creas sientas genuino. tanto miedo de que Justo. creas realmente que te va a pasar. Justo. Pues la verdad es que no se equivocaba, porque la noche del 25 de noviembre de 2010, cuando Isaquín tenía 32 años, más o menos, llamó a la policía y les dijo que tenían que ir a su casa. La policía tardó en llegar unos 10-15 minutos, y cuando llegaron a su casa, llamaron a la puerta e Isaquín, sin decir nada, los dejó pasar. Él estaba como súper tranquilo, y la policía no entendía nada, hasta que empezaron a revisar todo y de pronto llamaron a una ambulancia y pidieron que acordonasen la zona. Resulta que había una mujer tirada allí, quien era evidentemente Hel Kristen, y ella en ese momento tenía 40 años y era madre de 5 hijos. 5. Bueno, estaba solamente parte del cuerpo y además había recibido muchísimos golpes. La había golpeado hasta cansarse y evidentemente la policía detuvo a Isaquín y se lo llevaron a comisaría. ¿Qué había pasado? Pues resulta que esa mañana Isaquín se despertó, se levantó de la cama, le cortó el cuello, la decapitó y se comió parte de ella. Ay, qué barbaridad. Ya. Se comió parte del cuerpo. Y con toda tranquilidad le explicó a la policía que una voz le dijo que la matase, que desmembrase el cuerpo y que escondiese las partes. Ah, claro. Sí, así que después de desmembrarla, frió esas partes y se las comió. Las frió. Sí, estamos hablando de un caníbal. No, pero es que encima, en plan con aceite. Sí, sí. Como a la plancha. Bueno, tanto no sé. Con una sartén. Con una sartén. Entiendo que sí. Qué fuerte. Ya. Ya, no creo que fuera una freidora de aire. No. Bueno, no sé. Bueno, Qué no nos fuerte. está importando, ¿vale? No, pero es que flipo porque es como que hemos hablado de caníbales antes, pero o lo comieron crudo o cocido. No. Pero nunca frito. Sí, una vez sí. ¿Quién? Un caso español, además, que conté hace poco. Hace poco. Sí. Y fue frito. Sí, Igual ese dato no se dio. lo había preparado, lo había guardado en tuppers. Sí. Pero yo pensé que era imagínate al horno. No. Sí, lo preparó. A ver, cuando suele ser algo así,
Es frito. A sí. mí siempre me cuadran mis casos cocido. Bueno, no importa. El caso es que evidentemente este hombre fue a juicio y contó con todo detalle cómo la cocinó y cómo se había comido sus partes. Y como suele pasar en estos casos, le hicieron una evaluación psiquiátrica y el tribunal determinó que tenía una enfermedad mental grave. A ver, yo creo que ese tribunal tenía la razón. Claro. A ver, lo alegaron sobre todo por cómo había llamado con total naturalidad a la policía, cómo había contado sin ningún tipo de remordimiento lo que había pasado. Cómo se frió la carne de su novia y se la comió. Sí. Otros detalles así como... No, irrelevantes. Ya. El caso es que tampoco pudo explicar a la fiscalía por qué lo había hecho, porque realmente no tenía ningún motivo para hacerle daño. Ya. Y él solo contestó que no sabía. Dijo, no sé, me levanté y lo hice. Yo me pregunto lo mismo. Qué fuerte. Sí. Y nada, dijo también, confío en que los médicos tienen razón porque no hubo ningún motivo. Éramos una pareja con futuro juntos. Nunca me había sentido tan bien con una mujer antes. Simplemente esa mañana me levanté, la maté y me la comí. Qué fuerte. Ya, lo peor de todo es que esto lo dijo riéndose. Así que en 2011 es condenado a cumplir condena en pues, un hospital psiquiátrico. Sí, en una institución mental. No sé cómo se dice mejor. Es que depende. ¿Una institución mental? Supongo. Bueno, Yo diría en un centro psiquiátrico. que nos lo diga la gente. Sí, porque depende. O sea, es que un hospital psiquiátrico yo siento que es como para algo a corto plazo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero una yo siento que institución fue en mental. algo como más a largo plazo. Entonces yo diría en una institución, en un centro psiquiátrico. Sí, bueno. Pero que nos lo pongan en comentarios. Que Exactamente. nos escuchan muchos psicólogos y muchos psiquiatras. Increíble. Ya, es que luego en los casos de crímenes es como que te interesa toda esa parte psicológica y todo eso. 100%. No los detalles morbosos, sino el por qué lo ha hecho. 100%. El entender cómo alguien llega a esa locura. A ese punto. Sí, sí. Es que, bueno, en fin. El caso es que es condenado a cumplir condena en este sitio y tiene que pagar $1.700 a la familia de Helen. Y aquí Isaacín se cambia el nombre y pasa a ser Isaacín Johnson, o sea, de Isaacín Johnson a Isaacín Drabat. Que nada que ver. Claro, es como que hizo... Era Hannah Montana. No, pero lo vas a entender. Porque resulta que Drabat es una palabra en sueco que significa infectado. Ah. Y él mismo ahora se lo entiendo todo. Infectado, es como turbio. Sí, sí. Y él mismo se inventó esta palabra. O sea, y tiene mucho sentido porque todo lo que él conoce termina infectado por él. Wow. ¿Por qué digo esto? No lo digo yo. ¿Quién lo dijo? Su hija Jamie. Su hija en ese momento, cuando hizo eso, tenía 9 años. Se enteró unos días después porque su madre le dijo, tengo que contarte algo horrible que te va a afectar mucho. Y la respuesta de Jamie fue, no me lo digas, no quiero saberlo. Y se fue corriendo de allí. Ella lo sabía que iba a pasar. Hombre, claro que lo sabía, porque se lo había dicho Hel. Sí, y desde ese momento... O como se llame. En Sí. plan, porque es en sueco. Sí. Y desde ese momento, pues como que le robó un poco la inocencia a su hija. Ya. Bueno, y esto que estoy diciendo no es que yo lo piense, sino que su propia hija lo dijo. Porque ella cuenta que después de que hubiese pasado todo esto, lo fue a ver, él la abrazó muy fuerte y empezó a llorar y dijo, pensé que no ibas a venir. O sea, esta historia la sabemos toda por ella. Vale, o sea, es la historia de Jamie. Sí, porque ella lo cuenta todo. O sea, Ya. todo lo que estoy contando, muchos detalles, no son detalles que encontrás en internet, sino detalles que cuenta la propia Jamie. Vale. Y Entonces que una vez lo sabemos contó que es 100% Jamie, verdad. y que una vez lo contó Jamie, tú lo encontraste en internet. Exacto. El caso es que ella cuenta que cada vez que iba a verlo era como si le lavasen el cerebro cuando iba a esta institución mental. Le decía cosas como nada es real, solo tú y yo somos reales, y dice que era como si la intentase convertir en una psicópata. O sea, ser solo ellos dos contra el mundo. Él es como que se convirtió en el centro de su mundo para ella, todo lo que él le pedía ella lo hacía sin cuestionárselo, y un día le dijo, puedes ver los cuernos que hay en mi cabeza, me están empezando a crecer. Y le hacía tocarle la cabeza. Claro, es que era muy turbia esa situación. Flipo. Y él pensaba que estaba como transformándose en otra cosa. De hecho, un día le contó a su hija todos los detalles del asesinato. El problema es que lo hizo como orgulloso de lo que estaba contando.
Era como si estuviese hablando de una obra maestra. Y en diciembre de 2011 se comprometió con Michelle Gustafsson. Wow. Ya, conocida en los medios como la mujer vampiro, que también es una asesina y una reclusa en el mismo hospital psiquiátrico. Vale. Y juntos escribieron un día, desde allí, en internet, burlándose sobre los crímenes desde el ordenador de esta institución. Tipo como en un foro. Sí. Vale. Exacto. Sachusma. Sí, los dos. Claro, es que podemos pensar que es gente con problemas mentales, pero ¿hasta qué punto? Hasta todos, claramente los tienen. Problemas mentales, pero que tenía una maldad dentro por cómo se comportaba todo el rato con su hija. Y pasó algo bastante perturbador. Jamie empezó a vivir una vida muy problemática acerca de su padre, porque el mundo de ella también era como oscuro, como el de su padre. Ella solo quería suicidarse, además fue a verlo y le contó su idea de quitarse la vida. Y él le dijo, entonces solo hay una solución para ti. Si haces esto, serás feliz, serás poderosa y conseguirás todo lo que quieras en la vida. Y él le habló de un ritual que él mismo había hecho, con el que ella tenía que vender su alma al diablo y el diablo así le ayudaría. Hicieron el ritual y una vez lo acabó le dijo, ¿puedes ver los demonios que hay en nuestro alrededor? Ahora te guiarán, Jamie, siempre estarán a tu alrededor. Y ella se puso fatal, porque como que se creyó todo esto. Claro. Sí, y se lo contó a su madre y como que medio se despidió de ella. Y su madre le dijo, tranquila, nunca serás como él, nunca podrás ser tan oscura porque tú eres amor y luz. Y en 2017, Isaquín Drabad, como se llamaba ahora, volvió a ser noticia después de vender muñecas vudú y otras cosas artísticas que tenían sangre y fluidos corporales desde dentro del hospital. ¿Ah? Artísticas, bueno, ya. Lo vendió como cosas artísticas y en realidad eran pues estos muñequitos con sangre y fluidos. Ya. Y en 2020, finalmente, él salió de la institución mental y la abuela de Jamie les consiguió un piso a Jamie y a él en la misma ciudad que esta institución mental. Porque Jamie en ese momento tenía unos 18, 19 años y ella se fue a vivir con él. O sea, en realidad era como que tenían momentos de... Ya, como que tenían una especie de relación tóxica. Claro, como exacto. Padre e hija, quiero decir. Sí, como padre e hija, porque había momentos en los que ella quería alejarse de él, pero en realidad le tenía mucho amor, o sea, quería mucho a su padre, Ya. porque en ciertos momentos él se había portado bien con ella. Y pasó un tiempo hasta que todo eso acabó. O sea, al final es que no tenía mucho sentido. Es que era una relación de maltrato. Sí, un poco sí. Y Jamie le quiso poner a prueba y le dijo, si sigues así, verás lo que te haré. Eso lo dijo él. Y claro, ella como que estaba enfadadísima. Y Jamie lanzó una botella de Coca-Cola y le dijo, no me vas a ver más. Y él solo dijo, vale. Y así estuvieron durante 4 años, sin verse. Los 2 primeros años ella se sentía como muy bien, como si le quitasen un peso de encima. Pero sí que es verdad que ella contaba que después ella conoció a su pareja y tuvo a su hijo Sylvester y su hijo como que lo veía y decía, jo, no tiene abuelos, y ella quería que tuviese por lo menos a su abuelo. Ya. Y le escribió una carta un año antes de verlo. Le contó todo, le dijo que ella no era la persona oscura que él quería que fuese, que era buena persona, pero él nunca le contestó. Y ahora ella solo piensa que él, pues que tiene que aceptar su relación como si él estuviera muerto. Se llegaron a volver a ver en algún punto, pero como que no hubo... Eso no fluyó. Exacto. Ella vio cómo era él y pues la verdad, como que abrió los ojos. Y ella deja un discurso súper bonito para todas las personas que han tenido padres de mierda, que lo voy a leer. Porque dijo, no sabíamos cómo hacer fuego antes de que alguien lo inventase y podemos inventar la luz en nuestras vidas. No hemos visto la luz, no hemos visto el amor, pero podemos crearlo. Y es como súper bonito. Y eso lo contó, o sea, lo dijo hace poco en un podcast y cuenta toda la historia desde su perspectiva, que también es muy interesante. Yo creo que es el primer caso que contamos que es como todo gracias al punto de vista de la hija, que las víctimas obviamente son Helen en este caso. Sí, las personas asesinadas. Pero oye, siempre está guay saber el punto de vista de las personas que rodean a la persona, a la víctima. Incluso la propia familia, es que es fuerte. O sea, vas a destruir todo lo que hay a tu alrededor. Totalmente. Y nada, me dio muchísima pena. Y esta chica, que no lo dije, es influencer.
Yo la encontré en internet y tiene vídeos de ella con su padre en ese momento. Tenía el pelo negro, el maquillaje súper oscuro y luego... Era emo. Sí, y luego cambió un montón y ahora está como rubita, con una vida feliz en la naturaleza con su novio y sus 2 hijos. O sea, como que su aura es distinta Ya. de ese momento al después. A ver, normal. También, yo qué sé, depende de qué época era, si era 2010. Sí, pero como que ella sube vídeos del antes y después, como mostrando cómo cambió su vida y cómo se le nota hasta físicamente. Ya. Y ahora tiene una entiendo. vida completamente feliz y es increíble que tu padre sea un caníbal y haya salido de todo ese No, círculo claro. vicioso en el que estaba. Qué fuerte. Es increíble, sí, porque yo me la Pelos. encontré a ella primero y luego me enteré de quién era yo. No, pero esta historia es heavísima. Qué fuerte. Sí, la verdad que lo es. Y es famosa, ¿eh? ¿Qué me vas a decir? Ya, ¿qué te digo O sea, a ti? Yo creo que me hablas del 11S y te digo, ¿el 11 qué? No, yo la vi hace poco, la verdad. Me apareció y yo, mira qué chica tan divertida. Ya. Y bueno, pues eso. Bueno, pues ahora es mi momento. Ahora me toca a mí. Ya lo estabas deseando. Sí, estaba deseando. Ya me callo. Bueno, pues vamos allá con mi historia de hoy, que es de todo menos divertida, obviamente, ¿no? Que a ver, ya me entendéis, ¿no? Casos de crímenes nunca son divertidos. Nunca. Pero en el fondo, muy fondo, hay algunos que pueden tener un poco de gracia. Quiero decir, como el de Omar Bin Onran, que estuvo secuestrado en una caja durante 27 años porque pensaba que no podía salir de la caja porque estaba embrujado. Ya. Y en realidad pudo haber escapado en cualquier momento porque la magia no existe para nuestra desgracia. Para nuestra desgracia. Te quiero decir, bueno, pues ese caso, una pizca de gracia, ¿no? Como que quiere tener, ¿no? Sí. Pero no es, o sea, ojalá fuera el caso de hoy, ¿no? De este tipo. Pero por desgracia es uno de estos en los que os tengo que avisar de que van a ocurrir cosas especialmente duras. Así que si queréis podéis saltároslo y nos vemos el lunes que viene. Ah, y hay otro episodio que también fue muy divertido. El de la mujer que fue a su propio funeral. Buah, Porque ya. no murió nadie y solo fue una reina. Literalmente, sí, no Hay me acuerdo del casos nombre. que están ahí, son muy maravillosos. Pero no es este caso. Mm. Ya te lo digo. Pues- Ya te lo adelanto. Si queréis, irse. No. Sí, es muy turbio. Van a Ah. pasar cosas. Pero bueno, dicho esto, comencemos. Mi protagonista de hoy se llama Michael Moss y toda esta historia ocurrió en Liverpool, es decir, UK, United Kingdom. Nuestro sitio favorito del mundo. Nuestro sitio favorito del mundo, a pesar de que se hayan ido de la Unión Europea. Fuera de aquí. No, es broma. Es broma, no se tendrían que haber ido. Michael nació aproximadamente en el año 1984. Y digo aproximadamente porque ya sabéis, un día más se me obliga, ¿no? Me tocó jugar a las matemáticas sin ser yo nada de eso, siendo yo una persona que las odia con todo mi corazón y que encima se me dan genuinamente muy mal. Se me dan fatal. Ah, pensé que ibas a decir muy bien. Se me dan fatal. No, se te dan bien. No, se me da muy mal. Toda la vida, ¿eh? Pero ¿qué le hago? Se te dan mejor que a mí. Sí, seguramente. El caso es que Michael vivía en Liverpool y desde muy pequeño sentía una conexión especial por todas las cosas que tuvieran un motor. Yo qué sé. No participamos. Hombres. Es que claro, ¿no? Es así. No participamos. No. No participamos. O sea, amaba el aceite de coche, el escuchar vroom, el pasar delante de un grupo de mujeres y acelerar mucho pensando que van a salir impresionadas en vez de avergonzadas. Ya. Ese tipo de cosas. Les encantaba los coches, las motos, los camiones, yo qué sé. Todo ese tipo de rollo. Entiendo. Sí. Hombres. ¿Qué te digo? Y gritar lo. A ver, yo no sé si ya era como de ese fenotipo de hombre, pero bueno, sí que, yo qué sé, como mínimo le encantaba el momento motorístico. Vale. Que claro, no participamos en absoluto. Esto Michael lo había sacado de su padre, que también amaba los coches y los motores así en general. La cosa es que a Michael no se le daban especialmente bien los estudios. O sea, tú le pedías que te desmontara una bicicleta, ¿no? O que te cambiara el aceite del coche y te lo hacía en 5 minutitos, pero le pedías que te aprobara el examen de física y química y ahí ya tenemos un problema. A ver, está claro que hay que tener conocimientos básicos, ¿no? Pero... Sí, hoy yo ojalá saber.
Pero también cada uno tiene sus habilidades. Sí. Eso también es... Utilísimo. Sí. Me parece mucho más útil saber cambiar el aceite del coche que saber de física y química. Sí, bastante más. En el día a día. Pero- en plan, una cosa es que te dediques a la física y a la química, entonces ya mal. No, Si no sabes de física y Si eres química. profesor de física y Claro. química. Pero yo en el día a día, ojalá saber cambiar cosas de mi coche. Es que no sabes la envidia. Siempre me da envidia eso, en plan, saber cambiar cosas de coches y las habilidades de construcción. Siempre lo digo porque Uf, es que me muero. Sí, sí, Y a mí claro, también me son encantaría. habilidades en las que yo no participo en Mm. absoluto. Pero que muchas veces se valora mucho, pues eso, saber sobre los números mixtos o sobre... Significa lo que signifique eso. Que yo creo que no Significan cosas, existen. sí que sí. Que Yo creo que no existen. existe. En eso Los estoy. números mixtos. En eso estoy, aprendiéndolos. Wow. No preguntes. El caso es que a veces no se valoran como las habilidades de otro tipo. Ya. Y eso también es importante. Yo vuelvo a decir, es mucho más útil saber de motores que analizar morfosintácticamente una frase. Exacto. Yo lo siento mucho. Opino así. Sí. ¿Qué le hago? También puede ser porque no se me da bien a mí. Entonces tengo envidia. Envidia, Otra gente tendrá envidia. envidia por saber lo que yo sé qué droga tomarme en según qué circunstancias. Ya. Y con droga me refiero a medicación, por favor. Ah, sí, claro, claro, es que la vas a liar. La cosa es que, bueno, este chiquito, como ya os decía, no se le querían dar bien los estudios, ¿no? Pero bueno, sea como sea, aquí no entran feas, y a Michael siguió con su movida de persona que resuelve con los coches. No como yo, que una vez tuve que cambiar una rueda y me pareció lo equivalente a que me pidan que invente la máquina del tiempo. Esto fue así hasta que de repente pasó una cosa en la vida de Michael, cuando tenía 11 años concretamente, que hizo que todo su mundo cambiara por completo. Y es que su padre murió. Oh, La verdad que esto se le quiso hacer bola. pobre. Porque encima compartía esa cosa con su padre, ¿no? De motores, de brum brum, de compra el 5W40. Significa lo que signifique eso. Pobre. No encontré nada de info sobre cómo murió exactamente el padre de Michael, pero pasara lo que pasara, tuvo que ser algo como tipo repentino, ¿no? O sea, como un accidente de tráfico, un infarto, un ictus, algo de ese estilo, ¿sabes? Quiero decir, no fue pues como una larga enfermedad que lo mató después de un tiempo anunciado, bla, bla, bla. No. Sí, que fue inesperado. Fue inesperado completamente. Y esto lo sé porque Michael tuvo muchos problemas para lidiar con la muerte de su padre precisamente por lo inesperado que fue. O sea, como que, bueno, entre otras cosas, y por el hecho de que se te muere tu padre, No, ¿no? claro, Pero, y es que encima sí es tu figura de referencia, aún Claro. te duele más. o sea, como que nadie de la familia se lo esperaba, entonces el proceso de duelo fue muy duro para todo el mundo, pero más especialmente para Michael. Porque también hay que pensar que tenía solo 11 añitos, que eso también es verdad, ¿no? Cuando esto ocurrió. Vale, pues desde el momento en el que el padre de Michael murió, la conducta de Michael cambió por completo. O sea, como que se volvió un niño súper arisco, solitario, callado y pero que muy violento. Como que se rebelaba, ¿sabes? Por el hecho de estar de duelo. A la mínima que le decías algo, te pegaba, o te insultaba, o te escupía, o te amenazaba. O sea, y eso hizo que tuviera como muchísimos problemas en el colegio, porque todos los días prácticamente se metía pues en alguna pelea o en problemas con los profesores o con algunos de sus compañeros. Y los días en los que no se metía en problemas fuera de casa, se metía en problemas dentro de casa con su madre, insultándola o incluso agrediéndola a veces, ¿eh? Se pasaba muchísimo. Ya, que buscaba a toda costa el conflicto. Sí, a ver, hombre, sí, se te murió tu padre, pero también a tu madre se le murió el marido. Ya. Y no anda pegando hostias contra nadie. Yo qué sé, vale, eres un niño, no te sabes gestionar emocionalmente igual, no sé qué, no sé cuántos. Vale. Pero no todo es justificable, ¿sabes? No, claro. A todo esto, la madre de Michael se llamaba Liz, que, bueno, creo que no lo había dicho antes. Vale, pues esto hizo que Liz se viera un poco sobrepasada por la situación, porque claro, ella ya estaba como metida en el duelo por perder a su propio marido y encima a la vez tenía que lidiar con su hijo Michael, ¿no? Siendo más problemático que Britney Spears en el año 2008. ¿Sabes? Pero no tan icónico. Pero no tan icónico, porque es que eso es literalmente imposible. O sea, en plan, perdona que te rapas, paraguazo. Yo, Increíble. lágrimas en los ojos. Sí. Bueno, pues llegó un punto en el que el director del colegio de Michael
le propuso como derivarlo a unas clases para niños con necesidades educativas especiales, porque al final, pues en su clase habitual tenía a la gente un poco desesperada ya con él, ¿sabes? Michael aceptó irse a esta clase para niños con necesidades especiales, pero la verdad que no mejoró prácticamente nada. De hecho, te diría que incluso empeoró, porque Michael se volvió prácticamente incontrolable hasta un punto en el que Liz, su madre, estaba ya, la verdad, hasta el mismísimo coño de él. En plan, ya no sabía cómo aturarlo. Tipo como si fuera apoyo. Sí, más o menos, algo así. Sí, de ese estilo, ¿no? El caso es que, ya digo, la madre estaba como hasta el coño. Vale, pues llegados hasta aquí, los servicios sociales decidieron intervenir y se llevaron a Michael a un hogar infantil, un poco como para darle descanso a Liz. Vale. A su madre, porque la pobre... Normal. Claro. Porque este hogar era como para niños huérfanos normalmente, y Michael no era huérfano, pero es que Liz estaba ya completamente sobrepasada y no sabía qué más hacer para ayudar a Michael. Sí, pero hoy en día también pasa. Sí. Quiero decir, por ejemplo, los centros de menores que no son cárceles, quiero decir. Ya. Centros de menores para niños pues, que no tienen familia. También a veces mandan a niños que no van a clase, faltan mucho, dan problemas en casa. A veces como para alejarlos y como establecer como un plan de actuación entre la familia y el niño. Claro, es que al final hay profesionales en esos centros, entonces, oye, pues igual si el niño necesita una ayuda, imagínate, pues de un psicólogo o lo que sea, pues claro, mejor igual que estar en un centro así. Que sus padres en ese momento no saben cómo, no tienen las herramientas para ayudarles. También, imagínate que, yo qué sé, que es un padre drogadicto, pues mientras está en rehabilitación, me lo estoy inventando. Sí, pero que a veces también es en familias completamente... Sí, normales o que necesitan simplemente ayuda porque están sobrepasados por el motivo que sea, incluso laboral o económico. Exacto. Pero bueno, Michael claramente necesitaba ayuda, era ya un peligro para sí mismo y de ahí que se tomara una decisión de este estilo, ¿no? Sí, con que él. no se toma tan fácilmente. Exacto. Pero por desgracia, en este hogar de acogida, Michael no vivió precisamente sus mejores días, porque este centro era de todo menos un hogar. O sea, los trabajadores del centro eran personas súper violentas y tenían un montón de expedientes abiertos por malas conductas con los niños internados y demás. Los expedientes evidentemente fueron surgiendo más adelante en el futuro y por eso se supo un poco tal, pero en ese momento no tenían nada abierto, sino ya lo habrían cerrado o echado a esa gente, lo que sea, ¿no? Pero quiero decir que eran gente muy turbia. Eran como en concreto 3 o 4 celadores que, bueno, pues qué chungo. Entonces, bueno, mal. Y no solo eso, sino que en este centro Michael conoció a niños que eran muchísimo peor que él en cuanto a comportamiento. Niños a los que Michael incluso empezó a tener miedo. Vale, pues 3 de esos niños son también protagonistas de esta historia. Sus nombres son Alan Bentley, Mark McKeefrey y Graham Neary. Joder, los nombres también, ¿eh? Y los 3 tenían la misma edad que Michael, es decir, 15 años en este momento de la historia. Que bueno, es el año 1999, año ya sabéis que se reinició la historia, el antes de Cristo, después de Cristo, porque aquí salió Baby One More Time de Britney Spears. Qué temazo. Qué temazo. Estos 3 chiquitos eran como lo peor que había en el hogar infantil, ¿no? De hecho, tenían problemas con absolutamente todos los niños y no mostraban ningún tipo de arrepentimiento nunca sobre nada de lo que hacían. Y desde que Michael entró en el hogar infantil, estos 3 chiquitos como que lo cruzaron. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, daba un poco igual lo que Michael hiciera, que ellos todo el rato lo odiaban con todas sus fuerzas. En plan, buah, me saludó, buah, me dijo muchas gracias, buah, respiró oxígeno, ¿sabes? Era en este plan. Y con este contexto, un día ocurrió una movida. En el hogar infantil había una chica que había salido con Alan Bentley, con nuestros 3 chicos, hacía unos meses. O sea, básicamente esa chica era la ex de Alan. Y Michael se hizo amigo de esta chica, pero sin más. Quiero decir, no es que se saltara el bro code ni nada de esto. Solo eran amigos, pero al otro no le gustó. No le gustó, o sea, para él no pasaba nada más allá de la amistad ni nada así. Pero eso a Alan le valió verga, básicamente, porque en cuanto vio a Michael hablar con su ex, se volvió completamente loco de celos y empezó a hacer la vida imposible a Michael, más aún de lo que ya se lo hacía. Si no le caía ya bien, imagínate si hablaba con su exnovia. Justo, exacto.
Además, estos 3 chicos sabían lo mucho que le gustaba a Michael el momento motor. Porque recordemos que a él le encantaban los motores, ¿no? Y dentro de las cosas con motor, a Michael lo que más le gustaba en el universo eran las motos de gran cilindrada. Signifique lo que signifique eso, ¿no? Tipo mítica moto de carretera super tocha, tipo MotoGP. Yo qué sé, Jorge Lorenzo. Brum, brum. Entiendo. Eso, ¿no? Y este dato, estos 3 chiquitos también lo sabían y es muy importante por algo que va a ocurrir en el futuro. Así que bueno, como con esto en mente, un día los 3 chiquitos, o sea, Alan, Mark y Graham, compraron 2 botellas de vodka en una tienda de estas que solo venden alcohol, ¿no? Que hay, o sea, en España no hay casi de eso, es tipo licorería. Sí. Yo no conozco un sitio de que solo venden alcohol. Bueno, hay tiendas específicas en las que venden como diferentes... Igual vinos. Claro, sí. pero esto es tipo, imagínate, muchos vodkas, muchos rones. A ver, alguno hay seguro en España, pero no es tan típico como en Reino Unido, Estados Unidos, que sí que hay como muchas tiendas de este estilo, ¿sabes? Bueno, pues el caso es que se fueron a una tienda de estas, ¿no? Que solo venden alcohol y que abría 24 horas al día. Claro, aquí ya a partir de las 10 de la noche no es legal vender alcohol, por ejemplo. Ya. Y dirás, ¿cómo hicieron tal cosa teniendo solo 15 años? Porque tenían carnés falsos. Tipo lo que hipotéticamente vendía yo cuando tenía hipotéticamente 16 años en un mundo paralelo en el que yo hipotéticamente cometí el delito de falsedad documental, pero que claramente no ha ocurrido en el mundo real. No. Nunca ocurrió eso. Nunca. Ni siquiera ganaba dinero con ello. Nunca. Pequeño emprendedor. Bueno, nunca pasó. Bueno, pues después de que Alan, Mark y Graham se bebieran las 2 botellas de vodka, se pusieron pues a botar un conto, ¿no? Y vieron una película de Tarantino que se llamaba, lo voy a decir mal, Reservoir Dogs. ¿Sabes que tengo un amigo que conoció a Tarantino? ¿A Tarantino? Sí, a Tarantino. Porque estaba en Hollywood y fue a una fiesta y un hombre le empezó a hablar. Y hablaron un ratito, se fue y sus amigos le dijeron, ¿sabes que era Tarantino? ¿Pero qué clase de fiesta fue esa persona? Pues una fiesta, no lo sé. Y había directores de cine, bueno, porque pues era Hollywood. Ese amigo, si te vuelve a invitar a una fiesta, tienes un amigo muy bueno desde hace muchos años que debería de acompañarte. Es que era en Hollywood. Bueno, pues vamos. Pero vamos. Si hay que ir a Hollywood, se vamos va todos. a Los Ángeles, allí directo. Vuelo directo. Seguro que hay uno desde Madrid. Lo peor es que no sabía que era Tarantino. Es que es fuerte, ¿eh? Bueno, el caso es que estaban viendo esta película de Tarantino que se llamaba Reservoir Dogs, Reservoir, como se pronuncie, ¿no? Yo voy a decir Reservoir. Toda la vida dije Reservoir, así que va a seguir siendo así. Porque es una película de muchos años, que es bastante famosa. Yo, de hecho, la había visto. Pero para quien no la conozca, va de un grupo de hombres que son reclutados para cometer un robo que sale mal. Y que cuando como que luego se encierran, ¿no?, en un almacén para protegerse de la policía y empiezan a sospechar que uno del grupo es un informante. Ah, parece interesante. Es súper guay esta peli. Y luego, bueno, ¿la viste? Sí, claro. Ah. Y luego ya pasan cosas. Es una peli muy famosa, muy famosa. Y la cosa es que en esta película se ven muchas escenas violentas, como en cualquier película de Tarantino. Es que Tarantino es maravilloso. Sí, pero sí que es verdad que en él, o sea, todas sus pelis son muy violentas. Sí, son extrañas, Sí. pero están muy guay. Me la voy a ver, me la apunto. Te va a encantar. Bueno, pues Alan, Mark y Graham vieron esta película, todos borrachos, y dijeron, buah, ¿hasta qué punto no podemos imitar algunas escenas de la película en el mundo real? Es que hay gente que hasta qué punto debe de ver películas. Porque se creen que Salir es la a la realidad. calle. Claro, ver algo. Sí, no, claro. Y como Alan buscaba venganza por ver a Michael hablando con su ex, decidió que Michael sería la persona perfecta para poner en práctica todo lo que acababan de ver en la película. Genial. ¿Qué te digo, no? Por eso os digo que, claro, ya os estáis viendo venir esto. 15 años, niño contra niño, cambiar de capítulo. Que se vienen dramas. Sí. Así que esa misma noche de 1999, Alan llamó por teléfono a Michael a la 1 de la mañana y le dijo que él y sus colegas Mark y Graham tenían una moto de carretera que acababan de encontrarse y que se la querían enseñar.
por ejemplo. Y claro, recordemos que Michael adoraba las motos de gran cilindrada por encima de cualquier cosa. Así que le dijo a Alan que parecía un planazo sin pensar en nada más. A ver, y entiendo que al final tú tienes que convivir con ellos. Si te ofrecen como hacer un plan de amigos, pues a lo mejor es una estrategia de sentirte mejor y estar bien con ellos. No, y decir, perfecto, tenemos como esto en común, las motos. Podemos partir de aquí para mejorar nuestra relación, Sí, ¿no? sí. Tal cual. Alan le dijo que, bueno, como que tenían la moto aparcada en el parque Moss Lane, que era un parquecito que había muy cerca del colegio de primaria Litherland Moss, que está a las afueras de Liverpool. Y esto estamos hablando de la madrugada del 13 de noviembre de 1999. Vale, pues nada, Michael cogió sus cosas de casa, porque bueno, en ese momento estaba en casa de su madre pasando la noche, no estaba en el hogar infantil, y se fue al parque Moss Lane a ver la supuesta moto que tenían Alan, Mark y Graham. Pero cuando llegó al parque descubrió que todo era un plan y que no había ninguna moto, que la intención de Alan y Mark y Graham nunca había sido enseñarle ninguna moto, sino vengarse porque Michael hablara con la ex de Alan, que en realidad, ¿sabes? Era como en plan amistad, pero... Bueno, y ni siquiera creo que fuera una venganza por esto, más bien esta era la excusa de mierda, ¿no? Pero daba un poco igual. Si no fuera esto, habría sido venganza por respirar oxígeno. Sí. Porque lo tenían cruzado. Yo creo que era eso, le tenían manía y cualquier cosa les iba a molestar. Y eso a lo mejor fue la gotita que colmó el vaso. Totalmente. Y hizo estallar todo. Y encima iban borrachos, no sé qué. Bueno. Y bueno, a partir de aquí aviso que se vienen detalles absolutamente terribles que Coral está obligada a escuchar, pero que como vosotros no sois Coral, si eres especialmente sensible con estos temas, es mejor que te los saltes. Tú no puedes, ¿qué te digo, Coral? No contaré todo porque hay cosas que no hace falta contar, pero sí que daré algunos detalles para que, bueno, entendáis la brutalidad de lo que pasó esa noche. Alan, Mark y Graham atacaron los tres a la vez a Michael, de forma que obviamente no se pudo defender en ningún momento. Lo golpearon con una de las botellas de vodka y después, cuando Michael cayó al suelo, rompieron la botella de vodka contra, ¿sabes? Así contra algo, como para poder usarla como si fuera un cuchillo, como para que cortara. Alan cogió la botella e intentó cortarle una de las orejas a Michael, igual que ocurría en la película Reservoir Dogs. Y todo esto mientras cantaban una de las canciones de la banda sonora de la película. Después sujetaron a Michael contra el suelo mientras uno de los tres chicos jugaba a los penaltis, como, ¿sabes?, a golpear contra un balón, ¿no?, con la cabeza de Michael, dándole patadas en la cabeza muy fuertes mientras los otros dos chicos sujetaban a Michael para que no se pudiera mover. Dios. O sea, qué barbaridad. Después lo desnudaron, lo golpearon y lo tumbaron boca abajo y jugaron al 3 en raya en la espalda de Michael usando la botella rota para dibujar las piezas del 3 en raya hasta que alguien ganó la partida. Y bueno, en fin, barbaridades de ese estilo durante 2 horas, que ya os podéis imaginar. Ya digo, no voy a entrar más en detalles aún. No hace falta, es que es una tortura total. Horrible. 2 horas en las que Alan, Mark y Graham no dejaron de torturar a Michael en ningún momento. Después lo apuñalaron 49 veces hasta que se aseguraron que Michael estaba muerto. Y una vez muerto, cortaron su cabeza y jugaron otra vez a los penaltis con ella. Ya digo, hay muchísimos más detalles que me estoy saltando, pero con esto os llega más que de sobra para que entendáis la brutalidad de lo que ocurrió y la relación que había con la película Reservoir Dogs. En total, Michael tenía 100 lesiones distintas por todo su cuerpo. Después de eso, Alan, Mark y Graham se fueron del parque y dejaron el cadáver de Michael, bueno, allí tirado. Ya no quiero verme la película. A las 3:30 de la mañana, de repente, un vecino de la zona, que estaba como por allí cerca del parque Moss Lane, llamó por teléfono a emergencias y contó que vio a un niño herido en el parque. Dios. Pero, claro, no sé por qué. Emergencias fue hasta allí y no encontró el cadáver de Michael. Debieron de buscar, yo creo que desde la ambulancia. En plan, yo no veo nada, chao. A ver, porque, quiero decirte, seguro que se veía bien. A todo esto, la madre de Michael se empezó a preocupar porque su hijo no volvía a casa y como sabía que le habían llamado por teléfono a esos 3 chicos porque su hijo se lo había dicho, pues se fue directa a comisaría y explicó que su hijo no volvió a casa después de varias horas desaparecido. Vale, pues de repente a las 7 de la mañana estaba un señor aleatorio paseando a su perro por la zona del parque Moss Lane, que claro, era un parque,
cuando se fijó en el cadáver de Michael y llamó a la policía. La policía flipó cuando llegó y se encontró con semejante estado del cadáver de Michael, y después de hacerle varias pruebas en un laboratorio, pudieron reconstruirle la cara, al menos un poco, ¿no? Como para poder identificarle, porque claro, tú imagínate, ¿no? Estaba decapitado y encima habían jugado como si fuera una pelota, entonces tenía la cara demacrada, no se le identificaba nada bien. Para la identificación usaron la foto que la madre de Michael acababa de llevar a comisaría solo unas horas antes, porque como que tuvieron el pálpito de que podía ser él, ¿no? Pobre madre. Ya, y así se dieron cuenta de que el cadáver era efectivamente el de Michael. Ahora solo les faltaba saber quiénes habían sido los culpables, pero la verdad que esto no fue muy difícil de descubrir porque la madre ya había contado que Alan, Mark y Graham eran los que habían llamado por teléfono a Michael esa misma noche a la 1 de la mañana por todo el tema este de la moto, porque claro, se lo había dicho Michael. Además, al preguntar en el hogar infantil, todo el mundo se sorprendió mucho de que Alan, Mark y Graham quisieran enseñarle nada a Michael porque decían que cualquiera de los tres odiaban con todas sus fuerzas a Michael. Así que no les cuadraba mucho que quisieran ser majos con él de ninguna forma. Yeah. Además, tanto el personal del centro como los niños del centro contaron que esos tres chavales ya habían tenido problemas con prácticamente todo el mundo dentro del hogar infantil. Y uno de los niños sabía lo del momento celos de Alan por ver a Michael hablando con la ex de Alan. Así que ya digo, las pruebas en contra de esos tres chiquitos se acumularon de forma bastante sencilla y rápida. Pero realmente todo lo que la policía tenía era un poco como circunstancial, ¿no? Hay cosas que contaba la gente sobre esos tres chavales, pero que ninguna prueba fuera como un golpe en la mesa, ¿no? Digamos. Pero no hizo falta esperar mucho tiempo a que esa prueba apareciera porque uno de los tres chavales, concretamente Graham, se sintió súper presionado porque sabía que la policía sospechaba de ellos tres y además sentía cierta culpabilidad sobre lo que había hecho, como que decía que se había dejado llevar un poco como por el grupo, ¿sabes? O al menos eso decía, vaya, que vete tú a saber si no fue estrategia como de cara a un futuro juicio porque sabía que los iban a pillar y no sé qué. Si no, no aguantas quedarte allí, ¿eh? No, eso es verdad. Sea como sea, Graham le contó todo lo que había hecho a su madre. Y entonces la madre de Graham se llevó a su hijo a comisaría para que lo confesara todo. Pues que también, ojo la madre, porque tiene que ser muy duro para ella que tu hijo te cuente eso y tú decir, vamos a comisaría ahora mismo en vez de callarte la boca. Pero debería de ser así. Sí, totalmente. Una vez allí, después de varias horas de interrogatorio, Graham confesó quienes le habían ayudado a matar a Michael. Es decir, Alan y Mark. Porque al principio decía, no, fui yo solo, no sé qué. Bueno, no decía fui yo solo, decía fuimos tres personas, pero no os voy a decir quién. Solo os voy a decir no yo. Quería delatarlos. Exacto, pero al final. Y en cuanto a la policía supo esto, detuvo a los tres chavales y cualquiera de los tres reconocieron lo que habían hecho y además dieron detalles sobre el crimen. Sobre todo Alan y Mark, que parecían como regodearse un poquito en lo que habían hecho. Y parecía que se sentían incluso como orgullosos. En plan, buah, mira qué pasada lo que hicimos. De hecho, durante el juicio que se llevó a cabo por este crimen de Michael, los tres dieron todo tipo de detalles sobre las torturas a las que sometieron a Michael durante 2 horas. Dios. Y el 26 de julio del año 2000, un jurado popular sentenció como culpables por unanimidad tanto a Michael como a Mark por el asesinato tanto a Alan como a Mark por el asesinato de Michael. Y también sentenciaron como culpable a Graham, solo que en su caso no fue por unanimidad, sino que fue por mayoría. Pero bueno, el caso es que... ¿Pero cumplieron la misma condena? A ello voy. La sentencia era prisión indefinida a voluntad de su majestad. Y dirás, ¿qué es esto? No, claro, yo pensé lo mismo. Es algo así como una especie de prisión permanente revisable en la que no tienes una sentencia definida en años. Una cosa muy rara. A lo mejor por ser menores. A ver, en parte es por eso, pero esta sentencia también sirve para adultos, ¿eh? ¿Oh? Pero sí, es como que no tienes una sentencia definida en años. Simplemente es como que estás en la cárcel hasta que se considere que tienes la capacidad no sé, como de volver a la sociedad. Sí, justo. Vale. Como, bueno, yo creo que ya estás preparado para volver a la sociedad. Un poco ese rollo, ¿no? Vale. Pero en parte era porque eran menores, ¿no? De esta forma, Alan y Mark estuvieron 10 años en prisión y Graham 9 años.
Y ya que los 3 eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos, con lo cual, bueno, pues es que eran muy pequeños, realmente eran 15 años. A lo mejor Graham pues le redujeron ese año por buen comportamiento. No por... O por confesar. Claro, yo qué sé, sea como sea, sí que es verdad que desde que salieron, que fue en el año 2010, no se volvió a saber nada más de ninguno de los 3. Y sí que es verdad que no se sabe en dónde viven ahora mismo, ni a qué se dedican, ni nada así, pero sí que se sabe que no han vuelto a cometer ningún tipo de delito. Vale. Pero bueno. A ver, yo creo que es la clara prueba de que existe gente mala en el mundo, de que la maldad existe. Y ya está, y que puedes tener cualquier edad. No, desde luego. Y bueno, este es el caso que te traje. Ya dije, yo ya avisé de que era un caso muy turbio. No me gustó nada. Ya, es que es terrible. Sí. Pero bueno, ¿yo qué hago? Me Fue mato. horrible. Que me lleven presa, hermana. ¿Qué diría Fabiana Sevillano? Bueno, y nos vemos la semana que viene. Nada, hasta el lunes y seguirnos en Spotify. En todas partes. Que no lo había dicho. Y en YouTube, en Nivo, en todas partes. Sí. Chao. Chao.